¿A quién no le gusta pasear por un bosque oscuro? La visión de las ramas bajo la luz de la luna parece una especie de garras oscuras y retorcidas que salen de la noche para agarrarte. Cada paso trae consigo el chasquido de una rama rota que prácticamente resuena a tu alrededor. Cada vez que una brisa agita las hojas de los árboles, sientes que algo podría estar siguiéndote, moviéndose por el bosque hacia ti. Al fin y al cabo es fácil perderse en un bosque por la noche. Por eso la canción infantil nos advierte que, si hoy bajas al bosque, mejor no vayas solo. La imagen de un bosque en la oscuridad ha inspirado el miedo durante generaciones, desde los cuentos populares junto a la chimenea que hablan de lobos y monstruos que acechan entre los árboles, hasta los juegos de terror modernos sobre un hombre alto y sin rostro con un traje que te acecha por el bosque. Y luego, por supuesto, está SCP-060, también conocido como el esqueleto infernal oculto. Ahora, a pesar de su nombre, SCP-060 es de hecho un bosque, o al menos es un bosque para empezar. Una pintoresca arboleda de 17 altos robles blancos, repartidos en 8 acres de terreno en la zona rural del noreste de Minnesota. Casi parece algo sacado de un folleto turístico, una hermosa extensión de bosque bajo un cielo despejado. Bueno, al menos durante el día. Si alguna vez te encuentras caminando por un rincón del bosque de Minnesota que no aparece en ninguna de las guías, ve con cuidado. Puede que te encuentres con las ruinas de una casa que se encontraba entre los árboles en un lugar apartado. Y un consejo para ti si te topas con este lugar: no dejes de caminar bajo ningún concepto para fumar. Por supuesto, gracias a la buena gente de la Fundación SCP, es poco probable que te encuentres de repente en SCP-060. Lo más probable es que te administren amnésticos, los fármacos patentados por la Fundación para alterar la memoria, y te envíen por el camino, totalmente ajeno a los enormes invernaderos que contienen el SCP-060 difíciles de ver. Más allá de esas paredes de cristal, puede que hayas visto al personal de la Fundación regando los árboles, cuidando esmeradamente de cada espécimen de SCP-060. Tal vez los hayas visto recoger las hojas y podar cada árbol por separado, abonando cada parte de la materia vegetal muerta en lugar de dejar que los robles blancos crezcan libremente. Y tal vez incluso te fijaste en que ningún miembro del personal llevaba un mechero encima, ni una pistola eléctrica, ni siquiera una pequeña caja de cerillas. Nada que pueda provocar un incendio. O más bien recordarías haber visto todo eso si los amnésticos no te hubieran hecho olvidar ya. Pero, ¿qué tienen de especial estos árboles? ¿Por qué la Fundación SCP llega al extremo de albergar una colección de robles blancos en invernaderos y supervisar meticulosamente su crecimiento? ¿Qué tienen estos especímenes en particular para que el personal sea tan cauto con la seguridad contra incendios? ¿Y por qué el SCP-060, una colección de árboles, recibe el apodo de esqueleto infernal oculto? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas se hace bastante evidente en el momento en que alguno de los robles del SCP-060 se incendia y algo sale disparado del bosque. Ese algo se conoce como SCP-060-Alpha. Con una altura de poco más de 2 metros, la entidad adopta la forma de un esqueleto humano adulto. Mucho más que un espeluznante conjunto de huesos, SCP-060-Alpha está totalmente animado y es capaz de moverse por sí mismo sin ayuda de los músculos ni del sistema nervioso. Y también resulta que está en llamas. Aparte del motorista fantasma, SCP-060-Alpha está envuelto desde el cráneo hasta los huesos de los pies en brillantes llamas blancas, ardiendo a una temperatura de aproximadamente 1500 grados Celsius, o casi 3000 grados Fahrenheit. Como referencia, eso es poco menos que el punto de fusión del hierro y lo suficientemente caliente como para garantizar a un ser humano una muerte rápida pero agonizantemente dolorosa. Por supuesto, después de unos segundos de calor, las terminaciones nerviosas se escaldarían, así que tal vez no sentirías tanto dolor. Pero 1500 grados Celsius son suficientes para quemar la humedad de tu piel, derretir tus ojos y en general, freírte en cuestión de minutos, si no de segundos. Menos mal que SCP-060-Alpha no es conocido por ser muy agresivo y hostil. Espera, ¿lo es? Eso no es bueno. Al manifestarse, el esqueleto en llamas intentará hacer el mayor daño posible, y normalmente a quien esté más cerca. Puede aparecer en cualquier momento y después de haber quemado tan solo 20 gramos de uno de los árboles SCP-060.
Como si ser activamente hostil y arder lo suficiente como para remodelar el metal no fuera suficiente, SCP-060 Alpha también ha demostrado ser ferozmente inteligente. La entidad parece retener el conocimiento cada vez que se manifiesta, y ha adquirido una creciente familiaridad con la disposición del sitio de la fundación que contiene los robles SCP-060. Los métodos de ataque del esqueleto infernal oculto suelen incluir el lanzamiento de todo su cuerpo contra materiales inflamables. Sin embargo, evitará causar cualquier daño a los especímenes de SCP-060. El ente esquelético puede correr a velocidades de hasta 50 millas por hora. Ahora eso es casi la misma velocidad que una gacela. Solo imaginar que algo se desplaza hacia ti a esa velocidad es espeluznante, por no hablar de algo que se dirige directamente hacia ti a niveles de velocidad de gacela y que además está en llamas. Es esta combinación de velocidad y calor lo que hace que SCP-060 Alpha suponga una amenaza para cualquiera que esté cerca cuando aparezca. Si no se controla, la entidad podría causar fácilmente incendios forestales y daños materiales colosales y generalizados. Curiosamente, en las zonas que SCP-060 Alpha quema con sus llamas, empiezan a brotar arbolitos de los robles SCP-060 unas 6 semanas después de que el fuego haya cesado. La Fundación no permite que estos arbolitos crezcan hasta alcanzar su tamaño completo, sino que los arranca del suelo y los elimina, compostando los arbolitos para alimentar a los demás ejemplares de SCP-060. Por suerte, el mayor punto fuerte de SCP-060 Alpha, sus llamas, también resulta ser su mayor debilidad. Es posible combatir el fuego del esqueleto infernal oculto rociándolo con agua o con cualquier otro material capaz de apagar las llamas, ya sea arena o espuma de un extintor. Por supuesto, esto es mucho más caliente y difícil de apagar que cualquier fuego ordinario de menor escala. Pero a pesar de ser una tarea difícil, no es imposible. Unos 500 litros de agua deberían bastar si tienes un cubo lo suficientemente grande cerca. Después de eso, SCP-060 Alpha se debilitará, colapsando gradualmente y convirtiéndose en polvo. Sin embargo, si se quema otra parte de un árbol de SCP-060 y la entidad reaparece, se cree que se tratará del mismo esqueleto infernal oculto, en lugar de una nueva versión del ser que quema huesos. Así que tenemos un bosque de robles que manifiestan un esqueleto en llamas si alguna vez se queman. Tal vez eso no sea lo más extraño que puedas ver en un bosque de Minnesota. Pero espera, hay algo más. Retrocede unos minutos en tu mente y recordarás que mencionamos unas ruinas, los restos de una casa demolida que solía estar aislada entre los robles blancos del SCP-060. Sabiendo que el esqueleto infernal oculto puede aparecer de los robles, podría ser obvio lo que pasó con esta casa, pero todavía hay una historia que contar aquí. El propietario de la casa era un hombre llamado Jonathan Cornhill. Jonathan era un hombre extraño, considerado un poco excéntrico por algunos. Prefería pasar su tiempo en soledad, solo con sus propios pensamientos como compañía en lugar de mezclarse con el resto del mundo. Incluso su propia familia se dio cuenta de que el señor Cornhill se estaba alejando de ellos, convirtiéndose en una persona más amargada y nihilista en su vejez, y eligiendo el aislamiento en lugar de la conexión humana. Ahora bien, es cierto que la soledad no atrae a todo el mundo, pero a veces hay personas que simplemente prefieren estar solas. Quizás sea eso lo que atrajo a Jonathan Cornhill a su casita aislada en los bosques de Minnesota, a un lugar donde nadie le molestara. En su mayor parte, el resto de la familia Cornhill se adaptó al comportamiento de su excéntrico pariente. Jonathan rara vez aceptaba visitas en su casa del bosque, pero seguía manteniendo el contacto con sus allegados. Sobre todo, compartía regularmente llamadas telefónicas con su hermano, un tal Christopher Cornhill. Eso es, hasta que algo pareció cambiar inesperadamente en el año 1996. En una de sus llamadas, Jonathan le dijo directamente a Christopher que no volviera a ponerse en contacto con él, cortando todos los lazos con los familiares y amigos que le quedaban en el mundo exterior. Jonathan se desvinculó de todo el mundo, viviendo en su propia burbuja donde podía sumergirse en sus inusuales intereses. Según Christopher, su hermano había parecido normal hasta cierta conversación telefónica, pero Jonathan se había obsesionado con el ocultismo. En concreto, se había involucrado en la historia de la época victoriana y en ciertas prácticas sobrenaturales que se habían llevado a cabo en ese periodo. Ahora se desconoce si Christopher cumplió el deseo de su hermano de romper los lazos. Un cartero visitaba la casa de Jonathan en el bosque no mucho después de su llamada telefónica. Tal vez entre los sobres este mensajero entregaba lo que podría haber sido una carta de Christopher.
o de otros miembros de la familia Corhill rogando a su pariente distanciado que volviera al mundo. Verás, incluso las personas que dicen preferir estar solas a veces necesitan la interacción humana. Hablar con la gente, estar en presencia de amigos y familiares son factores enormemente importantes para mantener un estado positivo de salud mental. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien rechaza eso por completo y en su lugar se pierde en su estudio obsesivo de lo oculto? Bueno, el cartero fue el primero en descubrirlo. Al llegar a la casa del bosque de Jonathan Corhill, el mensajero encontró el lugar con un aspecto casi esquelético, un cascarón del edificio que una vez se había levantado en el bosque. Según los lugareños, el mensajero había sido enviado para entregar un aviso al señor Corhill explicando que su casa iba a ser embargada, pero parecía que alguien o algo se les había adelantado. Un incendio se había propagado desde la chimenea de la casa, envolviendo rápidamente toda la estructura, presumiblemente con Jonathan todavía dentro. No fue hasta más tarde ese mismo año que Jonathan Corhill fue reportado oficialmente como un caso de persona desaparecida con las autoridades locales. Todas las búsquedas que se llevaron a cabo para tratar de encontrarlo no descubrieron casi ninguna prueba de su paradero. Al día de hoy nadie sabe con certeza si Jonathan Corhill está vivo o muerto. Su paradero es desconocido. A primera vista podría ser fácil suponer que el esqueleto infernal oculto redujo al anciano recluso a nada más que una ceniza. Definitivamente parece plausible que Jonathan, recogiendo leña para calentarse en su aislamiento, cortara accidentalmente parte de un roble SCP-060, lo pusiera en su chimenea y convocara a los vengativos huesos en llamas. Pero quizás no deberíamos estar tan seguros. Al fin y al cabo, la casa de Corhill no se quemó del todo a pesar de que la entidad suele intentar causar el mayor daño posible siempre que aparece. Y además no se encontraron restos humanos en la casa. Y el esqueleto de SCP-060-Alpha tenía que venir de algún sitio, ¿no? SCP-060 ofrece algunas advertencias y no solo sobre los peligros de viajar solo por el bosque. La aparición del esqueleto en llamas cada vez que se queman los robles blancos de SCP-060 podría servir como recordatorio de que debemos estar atentos a la protección de los bosques de este mundo. Los árboles son uno de nuestros pocos recursos sostenibles, pero por cada uno que cortamos o que se incendia, se necesitan años para que vuelva a crecer uno nuevo. Y quizá la tercera y última advertencia del esqueleto infernal oculto sea simplemente: no juegues con cerillas, especialmente cerca de los árboles. De lo contrario, podrías quemarte. Ahora vaya a ver SCP-787, el avión que nunca existió, y SCP-1440, el anciano que mata a todos los seres vivos que toca, para ver más SCPs morbosamente fascinantes.